Entonces vamos a empezar a grabar y vamos a compartir pantalla para ver nuestra presentación. Ya, vamos viendo. Ya, ¿me confirman por favor si se ve? Sí, profe, se ve. Ya, Sí, se ve, profe. súper, gracias. Ya, entonces, como les decía, vamos a hablar de oceanografía geológica. Dentro de la rama de la oceanografía en general podemos diferenciar normalmente las clásicas, ¿no es cierto?, que son oceanografía química, oceanografía física, oceanografía biológica y oceanografía geológica. Seguramente la menos conocida, la que está menos evolucionada, por lo menos en nuestro país, es precisamente la oceanografía geológica, por cuanto, primero que todo, porque es bastante reciente en términos de desarrollo del conocimiento, del saber, y segundo, porque se requiere mucha tecnología para poder investigar lo que pasa en el fondo de los océanos. Sin embargo, para el efecto de lo que es nuestro país, es tremendamente importante, porque recuerden que tenemos 4.700 kilómetros de costa y por lo tanto el océano es una fuente de recursos y de servicio ecosistémico bastante grande para nuestra población y por lo tanto, básicamente el futuro, ¿no es cierto?, de la calidad de vida de los seres humanos está puesta en el océano, dado que los recursos naturales que normalmente explotamos sobre los continentes están siendo agotados rápidamente. Entonces vamos a hablar de algo que se conoce muy poco, que todavía en Chile falta mucho que avanzar y que desarrollar en términos de conocimiento, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista del contexto global para que puedan entender cómo es que la oceanografía geológica se preocupa de este tipo de cosas, ¿ok? Y vamos a hacerlo desde dos perspectivas. Primero vamos a entender la estructura de la Tierra, cómo es que la Tierra se constituye, y después, ya eso le vamos a llamar geología, y después vamos a ver cómo es que esta superficie terrestre, lo que queda después de que la Tierra se construye, ¿no es cierto?, la superficie terrestre se va modelando de acuerdo a distintos factores y mecanismos que influyen sobre ella, y a eso le vamos a llamar geomorfología. Entonces, en esta clase vamos a hablar primero de geología, y la próxima clase vamos a hablar de geomorfología, de las formas de la superficie de la Tierra. Y si nosotros hacemos un corte hacia el interior de nuestro planeta, vamos a encontrar esto que tenemos acá, esta figura que da cuenta de lo que tenemos desde la superficie, que es la parte de arriba de esta figura, lo que llamamos corteza o la litósfera, y hacia el interior hasta llegar a la parte más central de nuestro planeta, que es el núcleo. Fíjense la distancia que tenemos, casi 6.500 kilómetros de distancia de radio, es decir, el diámetro de nuestro planeta en casi 13.000 kilómetros, bastante grande, pero en el contexto universal, por supuesto, que es bastante pequeño, somos una partícula de polvo flotando ahí en el espacio. Sin embargo, tenemos una estructura que la hemos ido conociendo poco a poco, dado que la tecnología para poder auscultar y evaluar cómo es que se constituye el centro del planeta es muy reciente. Nosotros hemos estudiado bastante bien lo que sucede sobre el planeta, lo que sucede en el agua, pero lo que sucede dentro de nuestro planeta es bastante complejo de estudiar porque la tecnología no existe. Y normalmente lo que se hace, obviamente, es perforar y ver lo que hay, ¿no es cierto? Es lo que hacen, por ejemplo, las plataformas petrolíferas, aquellas empresas que sacan petróleo, ¿no es cierto?, perforan la superficie terrestre, perforan la corteza y llegan a los lugares donde hay depositado petróleo. Pero esas perforaciones no pasan de esta capa más delgadita que tenemos acá en la superficie. Nunca llegan más abajo. Por lo tanto, lo de abajo lo asumimos por distintas tecnologías o lo evidenciamos cuando vemos algunos aspectos que se hacen visibles sobre la superficie de la Tierra y que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que en términos generales nuestra estructura terrestre está constituida por tres grandes paquetes estructurales. Primero está la litósfera o la corteza, que es la parte más externa de nuestro planeta, en donde tenemos los continentes y en donde también está depositada todo el agua que tenemos en el planeta. Por debajo de la corteza tenemos el manto, que se divide normalmente en manto superior, una zona de transición o manto inferior, en donde tenemos una constitución que vamos a ver más adelante. Aquí me interesa que asimilemos estas tres partes nada más, que mucho más, fíjense que en términos comparativos, es mucho más gruesa, ¿no es cierto?, que la corteza propiamente tal. La corteza vamos a ver que tiene alrededor de 30 kilómetros de espesor,
y después tenemos unos 670 kilómetros hasta este nivel, y 2.800 kilómetros hasta donde empieza el tercer componente estructural de nuestro planeta, que es el núcleo, ¿ok? Entonces, tenemos corteza, por debajo de ella tenemos el manto, y finalmente tenemos el núcleo. Obviamente no se tiene que aprender los textos de memoria porque esto lo van a poder ver después, sino que lo importante es que asimilen estos conceptos, corteza, manto y núcleo, sabiendo que la corteza es la parte más externa, es bastante delgadita, como ven ustedes, como vamos a ver más adelante. Bueno, aquí se ve, ¿no es cierto?, 30 kilómetros. Después tenemos el manto, que es un material viscoso, fíjense en la composición. La corteza, bueno, para ir identificándolo de inmediato, la corteza sólida es lo que nosotros estamos pisando en este momento, estamos sobre la corteza, es una roca sólida, de densidad bastante alta. El manto es un material plástico, viscoso, ¿ya? Y la mejor forma de verlo es asimilarlo a lo que sale por los volcanes, porque finalmente lo que sale por los volcanes es el equivalente al manto, por ahí sale la roca fundida, la roca viscosa, y es ahí donde nosotros podemos evidenciar efectivamente de qué material está compuesta la zona interna de nuestro planeta y también de qué aspecto tiene y qué composición química, porque así se podría establecer que el manto tiene determinada composición química. Y finalmente en la zona central tenemos el núcleo, principalmente constituido por hierro, ¿no es cierto? Y que presenta un núcleo exterior y un núcleo interior. Entonces tenemos corteza, manto y núcleo, desde el punto de vista de ese corte. Y aquí lo podemos observar un poquito mejor y hacer el parangón con lo que pasa en términos de la superficie terrestre en la parte de arriba, ¿no es cierto? Toda esta parte superior de tonos café corresponde a la corteza. Y fíjense ustedes que la corteza está tanto en el fondo de los océanos como sosteniendo los continentes. Eso es lo importante, es decir, la misma estructura que sostiene a los continentes es la que soporta toda el agua que está depositada en nuestro planeta. Con la diferencia, como ustedes pueden ver aquí, que la corteza que está por debajo de los océanos es mucho más delgada que la corteza que sustenta o que soporta a los continentes. Y eso es lógico porque los continentes están emergidos, van desde el límite bajo de la corteza, donde empieza el manto, hacia la parte superficial, y por supuesto en muchas partes sobrepasan la superficie de los océanos. ¿Ya? Entonces tenemos esa estructura principal. Y como les decía, el manto de material viscoso, que no es otra cosa que roca fundida, que es la misma que sale por los volcanes, y finalmente el núcleo, que está distribuido en un núcleo externo, que es de material mucho más líquido, y un núcleo interno mucho más sólido. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Muy bien, muy Sí, bien. profe. Ya, perfecto. Cualquier pregunta me la hacen sin ningún problema, cualquier idea. Aquí el ejercicio es que puedan exponer también sus conocimientos, sus dudas, lo que han leído, qué sé yo, lo que se les ocurra, que podemos discutir, lo hacemos porque la idea es eso, ¿ok? Entonces, vamos con el siguiente. Ya, aquí tenemos una visión un poquito para ver la composición química de nuestra estructura terráquea. Bueno, ustedes saben que todos los elementos químicos de la tabla periódica están presentes en nuestro planeta, por eso hacen parte de la tabla periódica. Y por lo tanto, la corteza está constituida por muchas de las cosas que nosotros también tenemos o que los seres vivos en general pueden tener. Por lo tanto, tenemos afinidad química con las distintas estructuras que son inertes, que son inorgánicas, pero que tienen desde el punto de vista químico muchas similitudes con nosotros. Lo vemos aquí entonces en términos de temperatura. Fíjense la temperatura de la corteza de esta estructura rocosa externa que tiene alrededor de 30 kilómetros como promedio de espesor. La temperatura de esta corteza es de alrededor de 30 grados. Sin embargo, cuando nos vamos ya a la zona del manto, pasamos a los 1000 grados. Y eso es lógico porque estamos hablando de roca fundida, ¿no es cierto? Del material que sale por los volcanes. Y aquí tenemos los principales elementos que hacen parte del manto: magnesio, hierro, aluminio, sílice, oxígeno, que son los elementos predominantes. Desde el punto de vista químico, el aluminio, el que está acá, ¿no es cierto?, es el elemento más abundante en la Tierra. Casi todo, en todas partes encontramos aluminio, por lo tanto es uno de los elementos más abundantes y por lo tanto también hace parte de la estructura terrestre. Y en la parte más interna pasamos de los 1000 grados a los 3700 grados en el núcleo externo,
y a los 4.300 grados en el núcleo interno, es decir, constituido por fierro y aquí por hierro o fierro y azufre en el núcleo externo y el núcleo interno. ¿Okay? Ahora fíjense lo interesante, que tenemos un núcleo de altísima temperatura, por lo tanto tenemos un núcleo con una alta acumulación de energía que está concentrada en ese lugar. Y esa alta acumulación de energía hace que nuestro planeta sea bastante dinámico. Por lo tanto, no es una piedra flotando en el espacio, una piedra inerte, que por mucho que esté constituida por elementos y compuestos inorgánicos, y lo podamos observar como una roca, material rocoso, que es lo que vemos en la superficie, ¿no es cierto?, podamos pensar que es inerte y que por lo tanto no sufre ningún cambio a través del tiempo. En realidad, nuestro planeta, desde el punto de vista geológico, es bastante dinámico, muy dinámico, pero por supuesto a una escala de tiempo muy distinta a la que los seres humanos estamos acostumbrados a ver los fenómenos. Y aquí hay un tema interesante que tiene que ver con temáticas de observar la realidad. Nosotros los seres humanos normalmente tendemos a observar la realidad, todo lo que nos rodea, en términos generales, desde la óptica de la escala humana, es decir, pensamos que todos los fenómenos y todos los procesos y mecanismos que actúan en la naturaleza lo hacen a escala humana, y la escala humana está en el orden de las decenas de años, 70, 80 años en todos los casos. Sin embargo, nos olvidamos que nuestro planeta es mucho más antiguo que nosotros. Nosotros tenemos como especie una cierta cantidad de años de especie viva, habitando nuestro planeta, y el planeta tiene un poco más. A ver si sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuántos años tiene nuestro planeta, más o menos? ¿Alguien sabe? ¿O tienen una cifra así, según lo que crean? ¿Quién tiene un número? Vamos, para que despierten. ¿Quién se atreve? Denle con un número, nos vamos a adivinar aquí. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuántos años? 4.000 millones, más o menos. ¿Ya? ¿Quién da más o quién da menos? ¿Alguien dice más o menos? 4 billones. ¿4 billones o 4 millones? Billones. Ya, es lo mismo que 4.000 millones, ya está igual que tu compañera. ¿Alguien más? ¿Quién dice que tiene más? ¿Alguien dice que tiene más o alguien dice que tiene menos? ¿4.500.000 millones? ¿Perdón? ¿4.500.000 millones de años? 4.500 millones o 4.500 mil millones. 4.500 millones de entiendo, ¿cierto? Ya, están bastante cerca. En realidad la estimación más aproximada que hay es de alrededor de 4.700 millones de años, que es lo mismo que 4,7 billones de años, ¿ya? Entonces, imaginarse ese número es bastante difícil, sobre todo desde la escala humana. Y los procesos geológicos ocurren en esa escala, en el orden de los miles y millones de años. Por lo tanto, nosotros difícilmente los observamos, ¿ok? Pero están ahí, ocurren, y por lo tanto lo que nosotros observamos en la actualidad respecto a la estructura geológica que conocemos es una instantánea, es como tomarle una foto a un proceso que está permanentemente cambiando, que ha cambiado en el pasado, está cambiando actualmente y que va a seguir cambiando en el futuro, pero a una escala que es difícil de ver. Por lo tanto, lo que nosotros vemos ahora es un momento, solamente un momento en un proceso evolutivo muy, pero muy, pero muy largo y que viene desde los inicios de nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, todo esto que estamos hablando de la estructura terrestre, de la composición química, del espesor de cada uno de estos paquetes estructurales, es lo que sabemos en la actualidad. Lo que no quiere decir que en el pasado se haya mantenido igual, ni menos que en el futuro vaya a seguir siendo lo mismo, porque el planeta es muy, muy dinámico. Es tan dinámico, ¿y por qué es dinámico más bien? Geológicamente hablando, el planeta es muy dinámico por lo que sucede aquí en el manto. Acá arriba tenemos la corteza, ¿no es cierto? Y aquí abajo tenemos el manto. Nosotros dijimos que el manto es de un material viscoso, es una roca fundida. Y al ser de un material viscoso, que además está a altísimas temperaturas, se producen movimientos de este manto dentro de esa estructura. Y por lo tanto se producen verdaderos circuitos de circulación en distintos sentidos de material del manto que asciende más cerca de la corteza, choca con la corteza, se devuelve, se profundiza más cerca del núcleo y así va, dando vuelta. Entonces tenemos todos estos ciclos de circulación del manto que hacen que el manto sea muy dinámico. Y ojo, que yo les decía que dado que tenemos
una corteza de baja temperatura, ¿no es cierto?, 0 grados, pero un manto y un núcleo de altísima temperatura, y ustedes saben que desde el punto de vista de las propiedades físicas, ¿no es cierto?, la temperatura o el calor se mueve de donde está más concentrado, desde donde hace más calor a donde hace menos calor. Aquí se ejerce, el manto ejerce una tremenda presión sobre la corteza, ¿cierto? Porque quiere escapar, el manto tiende a expandirse y la corteza tiende a contener. Entonces, unas fuerzas de esas magnitudes que se mantengan por miles de millones de años son bastante difíciles de mantener en equilibrio y por lo tanto se requieren ciertos procesos. Y aquí vemos una cosa particular que es lo que vamos a comenzar a hablar de aquí en adelante, estos cortes en la corteza terrestre, es decir, toda la corteza, toda esta estructura, esa capa dura que rodea el planeta, no es uniforme, no es regular, sino que tiene ciertos quiebres en algunos puntos. Aquí, por ejemplo, en este lado donde hablamos de trincheras, o donde hablamos de estos pequeños lomos, en donde pareciera que la corteza se hace tan delgada que está a punto de explotar y el manto o el material del manto va a poder salir. Eso primero lo que hace es liberar presión, ¿no es cierto?, del manto, y el material efectivamente sale en estos puntos donde se habla de un lomo, por ejemplo, que son los famosos hotspots, o los volcanes submarinos, o los volcanes continentales, y en las trincheras, en donde la corteza, como observan ustedes, comienza a profundizarse y se mete en el medio del manto. Cuando entra acá abajo, dada la altísima temperatura, todo este material que es sólido se licúa, se disuelve y comienza a formar parte del manto, ¿ya? Eso como estructura general para entender que la geología de lo que conocemos es bastante dinámico en escala de tiempo de miles y millones de años. ¿Y qué nos produce eso en el fondo? Primero que todo, lo que les decía recién, que la corteza no es uniforme, como se observa aquí, ¿cierto? No es una cosa así uniforme, que no tiene grietas por ningún lado y que contiene perfectamente el manto y el núcleo, sino que vamos a ver más adelante que tiene bastantes irregularidades. Lo otro que ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que la corteza continental es mucho, mucho más gruesa que la corteza oceánica, producto que la corteza oceánica soporta el peso de toda el agua de los océanos, y el manto tiende a mantener esa forma, ¿no es cierto? El manto que está por debajo de los océanos tiende a ser la parte superior del manto, tiende a ser un poco más delgadita, y la parte inferior del manto mucho más gruesa cuando se encuentra debajo de los océanos. ¿Ok? Y aquí vamos a pasar a algo importante para poder hablar de la dinámica, lo que les decía recién en términos de que lo que conocemos desde el punto de vista geológico en realidad es un momento en un proceso evolutivo altamente dinámico, solo que a escala de tiempo de miles y millones de años. Este señor, Alfred Wegener, es un alemán, un geofísico, que como muchos científicos famosos ahora, en su época fue tildado de loco, de que no estaba muy fuera de lugar con sus propuestas, que no había cómo probar lo que él decía. Y él postulaba, fíjense, lo primero, que él vivió hasta el año 1930, es decir, no tantos años atrás, 90 años atrás, ¿no? Por lo tanto estamos hablando de inicio, prácticamente el primer cuarto del siglo XX, donde las ciencias ya estaban bastante evolucionadas, pero desde el punto de vista geológico no tanto. Entonces sus hipótesis en ese tiempo planteó y que después se transformaron en teoría, fueron bastante discutidas y poco aceptadas porque él trabajaba simplemente con modelos matemáticos. Él solamente haciendo matemáticas proponía cosas y con pequeñas observaciones de lo que veía en terreno podía establecer lo que finalmente propuso. No había en ese tiempo geología, no había exploración submarina, por ejemplo, no había exploración de las grandes montañas, no había observación satelital, no había nada de eso, que son las grandes herramientas que nos permiten actualmente entender toda la estructura del planeta en su conjunto, y por lo tanto él lo hacía desde la óptica de su imaginación, las matemáticas, la física y las observaciones en terreno que podían hacer de vez en cuando en su vida de investigador. Entonces él propuso lo que se llama la teoría de la tectónica de placas, ¿ya? Que está basado en dos principios, en el principio de la expansión del piso marino y la deriva continental. Son dos principios que están vinculados y que ellos dos sustentan la teoría de la tectónica de placas. Y vamos a ir desglosándolos poco a poco para poder entender a qué se refiere con cada una de estas cosas. Ya, no olviden, expansión del piso marino, que ya me imagino se están imaginando lo que es, la deriva continental, también me imagino que saben, conocen el concepto de deriva, porque en el océano se utiliza mucho.
Y la teoría tectónica de placas, seguramente la han escuchado, han leído, han visto, qué sé yo, por lo tanto no les va a ser difícil entender esto. Entonces, ¿qué decía Alfred Wegener? Que en realidad la corteza terrestre estaba fracturada por todos lados y estaba constituida por placas tectónicas. Cada una de estas fracturas daba origen a una placa, a un pedacito que estaba rodeado de fracturas y que constituía una unidad que le llamaba tectónica, o sea, perdón, placa tectónica. Y la definió así, ¿no es cierto? Una lámina irregular de roca sólida, generalmente compuesta por litósfera continental y oceánica, y que su tamaño varía entre unos cientos y miles de kilómetros. Imagínense, cientos de kilómetros cuadrados a miles de kilómetros cuadrados, y con un espesor que va de los 15 a los 200 kilómetros. Recuerden que el espesor medio de la corteza es de alrededor de 30 kilómetros, ¿ya? Pero es bastante más alta en algunos, más espesa en algunos sectores. Entonces, eso es una placa continental. Por lo tanto, la corteza terrestre, primero que todo, está muy fracturada, y cada una de esas unidades originadas por estas fracturas da origen a una placa que tiene estas características. Y en términos prácticos, entonces, ¿qué hace que la geología en términos globales y la geología oceánica o la geología marina en términos puntuales sea muy dinámica? Dos grandes procesos que van a tener influencia en lo que hablábamos anteriormente, que es esto y que es esto de acá: la tectónica de placas, la expansión del piso marino y la deriva continental. Vamos a dividir estos procesos en dos tipos: en los procesos endogénicos, ¿cierto?, y los procesos exogénicos, ¿ya? Los procesos endogénicos utilizan la energía proveniente del interior de la Tierra, ¿ok? Eso es todo lo que podemos, asimilar para entender cómo es que la geología funciona. Nosotros ya dijimos que la Tierra, como estructura geológica, es muy dinámica, y si es dinámica, de alguna parte tiene que sacar la energía. Y en este caso la saca del interior de la Tierra, ¿ya? Son procesos endogénicos. Por ejemplo, los volcanes, los terremotos, que ustedes ya saben que modifican dramáticamente la superficie terrestre. Y por otro lado tenemos los procesos exogénicos, que utilizan la energía proveniente del Sol. En términos prácticos, en realidad, toda la energía que nosotros utilizamos, que hace que nuestro planeta funcione, proviene del Sol, ¿cierto? Los océanos se mueven producto del Sol, la atmósfera se mueve producto del Sol, la vida es posible gracias al Sol, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en este caso también, nosotros al principio hablábamos les dije yo que vamos a hablar de geología y de geomorfología. Ya cuando hablemos de geomorfología, vamos a retomar estos conceptos de erosión y sedimentación, que son los que actúan sobre la superficie de la Tierra y que finalmente la van modelando, ¿ya? La geología le da origen a la estructura, y la geomorfología, los procesos geomorfológicos la modelan. Una cosa es la estructura, geología, y otra cosa es el modelado, que le vamos a llamar geomorfología, ¿ok? Tenemos dos tipos de procesos: endogénicos y exogénicos. Entre los primeros, y retomando lo que estábamos diciendo acá, ¿no es cierto?, vamos a hablar entonces de uno de los soportes de la teoría de la tectónica de placas, que es la expansión del piso marino. Desde hace muchos años ya, en realidad no tanto si hablamos de historia, pero desde hace muchos años, ya desde el siglo pasado, obviamente, se sabe que el piso marino se está expandiendo, ya que hay zonas del océano en donde el piso marino se mueve en distintas direcciones, ¿ya? Y a esa zona en donde el piso marino se mueve en distintas direcciones le llamamos las cortezas medio oceánicas o mesooceánicas, que son estas zonas de aquí. Aquí tenemos un continente, por el otro lado del océano, aquí no se alcanza a ver, por acá tenemos el otro continente. Imaginémonos, más adelante lo vamos a ver, pero imaginémonos que aquí tenemos Australia, Oceanía, qué sé yo, Asia, y por acá tenemos América en su conjunto, tanto en el Pacífico Norte como en el Pacífico Sur, y justo en el medio tenemos una cordillera mesooceánica que recorre el medio de todo el Océano Pacífico, desde el sur hasta el norte, ¿ya? Y ese punto es un punto en donde la corteza está fracturada, y por aquí emerge material del manto, ¿ok? Hay una fractura, sale material del manto, choca con el agua que está muy fría, a profundidad de varios kilómetros, 7.000, 8.000 metros de profundidad, ¿no es cierto? Choca con las temperaturas bajas del océano
inmediatamente se solidifica y al mismo tiempo que se solidifica, se ve puesto a la presión del agua. Imagínense 7 kilómetros de columna de agua generando una presión, entonces no le queda más remedio a este material que va saliendo de aquí que moverse en ese sentido y en este otro sentido. Y por lo tanto, empuja, ¿no es cierto? En ese punto empuja la corteza hacia los lados, ¿ya? Entonces, eso hace efectivamente que el piso marino se esté expandiendo, es decir, se está moviendo en los dos sentidos a partir de esa cordillera mesooceánica, o esa línea mesooceánica, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, sigamos entonces. Cualquier duda la vamos aclarando de inmediato, o si les surgen después, me la hacen en la próxima clase o me mandan un correo y yo se la voy respondiendo. ¿Ya? Entonces tenemos el piso marino. Se expande, en este caso, en dos sentidos. Supongamos que tenemos la cordillera, aquí la tenemos, aquí vamos a trabajar, ¿no es cierto? Estas son las fracturas que hay en el Océano Pacífico y aquí tenemos una fractura por donde salen material del manto y genera este fenómeno que estamos hablando de que sale el material del manto y empuja el piso oceánico en este sentido y en este otro sentido, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y eso se traduce en que en este punto, a lo largo de toda esta cordillera mesoceánica, el piso marino está siendo empujado hacia el oeste, perdón, hacia el este, hacia América del Sur en este caso, en este punto, ¿no es cierto? Y hacia el oeste en este otro sentido. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. ¿Y cómo sabemos todo esto? Bueno, porque se ha logrado identificar, ya con el desarrollo de la geología submarina, ¿no es cierto?, que hay cambios de temperatura muy dramáticos en el fondo del mar. Primero, en el agua adyacente al piso marino. Si esto fuese uniforme, que si no hubiese nada de esta fractura y todo el piso marino fuese muy uniforme, la temperatura del fondo del mar sería uniforme. Ustedes saben que la temperatura mínima del mar en el fondo es de 4 grados. Y sería en todas partes igual, 4 grados, porque no hay posibilidad de que sea menor, a menos que haya una fuerza externa que haga que sea menor o mayor, ¿ya? En este caso, como tenemos material magmático que está saliendo, que decíamos al principio que tiene alrededor de 3.700 grados, por lo tanto, en esta zona las temperaturas del agua adyacente al piso marino son muy altas, ¿ok? Y de ahí se empezó a investigar por qué eran tan altas, y precisamente porque está saliendo material que está a altísimas temperaturas y obviamente calienta el agua con la cual entra en contacto. Entonces tenemos esta distribución de estas cordilleras mesooceánicas que están empujando entonces el piso marino en todas direcciones. Fíjense ustedes, son las grandes cordilleras mesooceánicas, aquí por el medio del Atlántico, el Índico, y las más importantes para nosotros esta de aquí, que está frente a América del Sur, ¿cierto? Esta cordillera mesooceánica del Pacífico centro-sur, ¿ok? Y por lo tanto estamos empujando el piso marino hacia la derecha, hacia el este, hacia nuestro continente, ¿ya? Y ojo que no solamente empuja el piso marino, sino que, como se muestra acá en la figura de acá abajo, en la medida que el piso marino se mueve, ¿ok?, está llevando consigo todas las estructuras que están adosadas al piso marino, ¿cierto? Y todas las siglas que hay en estos sectores, ¿no es cierto?, se están moviendo junto con el piso marino a medida que se expande. Pero ¿qué sucedería si la expansión fuese solamente expansión? Aquí les dejo una pregunta entonces a ver cómo la resolvemos. ¿Qué pasa si solamente hay expansión del piso marino? ¿Qué pasaría con nuestro planeta? ¿Se le ocurre algo? Se deformaría. Ya, se deformaría, primero que todo. ¿Y qué pasaría? ¿Qué sucedería en términos del globo terráqueo? Iría creciendo. Exactamente, ¿no es cierto? Seguiría creciendo eternamente y tendríamos de momento un globo gigantesco a punto de explotar. Por lo tanto, la naturaleza es tan sabia y la geología, que es una de las fuerzas primarias de la conformación de nuestro planeta, también desarrolló procesos de compensación, porque obviamente no puede suceder eso, porque el planeta no puede expandirse eternamente porque llega un momento en que se hace inútil desde el punto de vista del funcionamiento y probablemente sería también incapaz de soportar la vida y todo lo que conocemos en la actualidad. Por lo tanto, en la medida que el piso marino se expande, y como sabemos que no puede el planeta crecer eternamente, en alguna parte esa fuerza se tiene que compensar, o ese proceso se tiene que compensar para que podamos mantener una estabilidad, un cierto nivel de equilibrio desde el punto de vista geológico. Y esos puntos son los que vemos acá.
las zonas, como dice acá, esta figurita, esta línea media dentada, son zonas de convergencia, es decir, puntos en donde las placas tectónicas se encuentran y una de ellas se mete por debajo de la otra, ¿ok? Y eso es lo que sucede aquí en toda América del Sur, particularmente frente a nuestras costas, porque ocupamos el mayor territorio, la mayor extensión territorial de América del Sur, 4.700 kilómetros, ¿no es cierto?, de extensión de norte a sur. Entonces, en este punto, el piso marino que se va moviendo en este sentido, hacia la derecha, ¿no es cierto?, choca acá con otra placa que es la placa sudamericana, que es toda esta de acá, que contiene a América del Sur y aparte del Atlántico, chocan estas dos placas y la placa oceánica, que está acá, ¿no es cierto?, se mete por debajo de la placa de nosotros, ¿ya? Y así se compensa entonces. Entonces aquí el piso marino nace y aquí el piso marino muere, se mete de nuevo en el mar. Y así vamos compensando. Y lo que yo les decía es que a medida que el piso marino se mueve en este sentido, hacia la derecha, va llevando consigo todo lo que hay adosado al piso marino. Y aquí tenemos, por ejemplo, Isla de Pascua, este puntito rojo, ¿ya? Un hotspot, Isla de Pascua, una isla volcánica que crece producto de volcanismo y que se adosa al piso marino, obviamente, porque las islas no están flotando en el océano, están adosadas a la corteza submarina y se mueve, por lo tanto, con la expansión del piso marino. Y por lo tanto, si uno hace ficción, geología ficción, uno lógicamente va a pensar que en algún momento esta isla de Pascua, que está a no sé cuántos kilómetros, 3.000 y tantos kilómetros de distancia, dado que se mueve en este sentido, en algún momento va a llegar a estar frente a las costas. Y la vamos a tener aquí enfrente y vamos a poder nadar y ir en botecito a dar una vuelta a Isla de Pascua. Eso es ficción, pero es factible, porque las fuerzas actúan en ese sentido. Y por lo tanto, esto sí va a suceder, según las teorías que actualmente están dominando el conocimiento geológico en algún momento de la historia geológica de nuestro planeta. A menos que otras fuerzas actúen, como vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero la idea es que tengan eso en claridad, que el piso marino en alguna parte se forma, que son en estas dorsales o cordilleras mesooceánicas, por donde sale el material del manto, se mueve en ambos sentidos, hacia el oeste y hacia el este, y por lo tanto, para que el planeta no crezca eternamente, en alguna parte de ese piso marino, nuevamente se tiene que meter dentro del manto. ¿Ok? Veamos qué pasa entonces. Tenemos aquí una imagen de la geología terrestre, submarina en este caso, particularmente desde el punto de vista de la antigüedad de esa corteza terrestre. ¿Ok? En esta escala que tenemos acá abajo, ¿ya? En una escala de tiempo de millones de años. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos América del Sur, aquí tenemos la cordillera mesoceánica, aquí tenemos una de las placas, la placa de Nazca, que la vamos a ver más adelante, la placa antártica, la placa sudamericana por acá, y tenemos aquí, ¿no es cierto?, el piso marino moviéndose en este sentido hacia la derecha y hacia la izquierda en este otro lado. Por lo tanto, obviamente, el piso marino que está en este punto es el más nuevito, porque aquí se está formando, es el piso marino más nuevo. Y hacia los extremos de estas dorsales tenemos el piso marino de mayor antigüedad. Entonces, ¿dónde tenemos piso marino más antiguo? Lo vemos en los colores más azules, por acá arriba, ¿no es cierto?, frente a África del Norte, por acá arriba frente a Japón, por esa zona donde tenemos los tonos azules. Y el piso marino de nosotros, el que llega al continente, es relativamente reciente, 40 millones de años, algo por ahí, ¿no es cierto?, entre 30 y 50 millones de años. Es bastante reciente, pero estamos hablando en escala de tiempo de esa dimensión, millones de años, ¿ok? Entonces tenemos una corteza terrestre bastante dinámica, muy dinámica. Y ahora viene lo otro para hacer el nexo. Dado que el piso marino se expande, y como habíamos hablado anteriormente acá, ¿no es cierto?, se expande, por lo tanto ya dimos cuenta de cómo es que el piso marino se expande de manera muy simple. Ahora vamos a ver la deriva continental. ¿Qué sucede con la deriva continental? Dado que el piso marino se expande, y yo les decía que la expansión del piso marino, que no es otra cosa que un movimiento del piso, producto de este ascenso del material del manto que lo empuja en cierta dirección, ese piso marino arrastra lo que está adosado a él, la isla, y también arrastra a los continentes, ¿cierto? Porque los continentes son islas también de mayor tamaño que están adosadas a la corteza terrestre. Y por lo tanto, los continentes se mueven también con el piso marino.
Entonces tenemos esas dos tremendas fuerzas geológicas que están actuando de manera simultánea y permanentemente a lo largo de la historia geológica de nuestro planeta, que hacen que tengamos un sistema planetario terráqueo muy dinámico y muy, muy cambiante en escala de tiempo que nosotros los seres humanos no alcanzamos a dimensionar. ¿Ya? Ok. Antes de pasar aquí, para poner en contexto esto, la estructura geológica sobre el continente, ¿ya?, es el resultado de todas estas fuerzas que nosotros estamos observando que actúan a nivel subsuperficial de cuando lo vemos en el océano. Todas estas fuerzas que actúan en las profundidades del océano también influyen en las estructuras geológicas que se forman sobre los continentes, y es lo que vamos a ver en el futuro, pero para que se queden con la idea, no es solamente que el piso marino se expande, y no es solamente que los continentes se mueven producto también de esa expansión del piso marino, sino que son fuerzas que modelan toda la superficie del planeta y por supuesto también modelan el fondo del piso marino. Y ustedes ya saben, porque son biólogos y por lo tanto dominan mejor que yo estas cosas, ustedes ya saben que estas estructuras, ¿cierto?, esta conformación geológica, y ojo que no es solo geológica, porque yo les decía que las dorsales mesoceánicas, esta cordillera que está acá, producto que son puntos en donde emerge mucho material magmático del manto, en este caso, a altísimas temperaturas, genera ambientes muy diversos en el fondo del océano. Y ustedes saben que las especies se adaptan en función de las características del ambiente que quieren ocupar. Y por lo tanto, esto tiene una fuerte influencia en las comunidades de organismos bentónicos que podemos encontrar en estos ambientes. Y así se ha podido descubrir en los últimos años que efectivamente las especies que viven muy cercanas a estos hotspots, estos puntos calientes, en donde las temperaturas del agua inmediatamente adyacente al piso marino son muy altas, son muy distintas a las especies o a las comunidades de organismos que podemos encontrar en otras zonas de similar profundidad, pero en donde no tenemos ese efecto, sino que tenemos un efecto más bien de que el piso marino ya se ha enfriado y está moviéndose en el otro sentido. Entonces, todo esto de la geología, uno puede hacer el nexo también con la distribución de especies, sobre todo de las especies, en este caso, que viven adosadas al piso marino o muy cerca del piso marino. ¿Okay? No es solo saber geología por saber, ¿okay? Tiene mucha influencia en la distribución de las especies. Y no solamente en eso, sino que dado que esta dinámica geológica da origen a las islas, por ejemplo, eso también tiene repercusiones precisamente en lo que significa la distribución de especies, porque generamos ambientes, las islas son ambientes similares al continente, en donde alrededor de ellas se desarrolla todo un ecosistema de islas que no encontramos en el océano abierto, sino que lo encontramos ahí en medio del océano Pacífico. Aquí tenemos la isla de Pascua, todo en medio del océano tenemos una isla que alrededor de esa isla tenemos todo un ecosistema que no lo encontramos en otras partes del océano abierto, ¿ya? Y por eso, para hacer el nexo también desde el punto de vista geopolítico, y con las noticias que han circulado en la última semana, no sé si lo han visto, es tan importante tener dominio desde el punto de vista geopolítico, ahora estoy hablando, desde el punto de vista de los estados, tener el dominio no solo del océano, que es no propiedad, pero está bajo la administración de los países, sino que también de las estructuras que están por debajo del océano, es decir, del piso marino. Y ustedes saben que actualmente tenemos un serio problema, en este caso con Argentina, porque Argentina acaba de sacar un mapa en donde se adosa toda la península ártica, la parte de acá abajo, con sus fondos oceánicos, a territorio argentino, producto de que ellos dicen, dado que toda esta parte es más parecida a la plataforma sudamericana del Atlántico, dicen, todo esto es de nosotros geológicamente y nosotros lo vamos a reclamar. Y bueno, eso es algo que puede estar en discusión, pero para que vean el contexto de la importancia de geopolítica cuando hablamos de geomorfología y geología submarina. Y por otro lado, Chile acaba también de informar que va a ingresar un reclamo, no un reclamo, sino una solicitud a la ONU para reclamar el dominio de toda la plataforma submarina alrededor de las islas que son parte de nuestra soberanía, a lo que obviamente los pascueses se opusieron porque ellos todavía piensan en un sistema de independencia de su isla, pero en términos para que vean la importancia, es decir, es tan importante geopolíticamente el fondo marino
que el desarrollo de la ciencia debiese estar focalizado también desde esa óptica. ¿Por qué? Porque, como les decía, ya se sabe que los recursos que están sobre los continentes, la mayoría de ellos están sobreexplotados, la mayoría de ellos se van a acabar en el mediano plazo, y por lo tanto todo está puesto, ¿no es cierto? Las grandes minerías, por ejemplo, van a ser en el futuro submarinas. Se va a comenzar a explotar el fondo del océano porque en realidad ya no tenemos más que explotar en la superficie de los continentes. Y por eso geopolíticamente es tan importante desarrollar geología submarina, geología marina, para poder entender cómo funcionan, y no solo cómo funcionan, sino que qué es lo que podemos encontrar ahí. Los nódulos de manganeso, los yacimientos minerales submarinos y todo ese tipo de cosas que finalmente son recursos que en algún momento van a tener que ser utilizados para mantener nuestro bienestar. Ojo con eso y ojo con la importancia que tiene esta cosa de la geología, ¿ya? Entonces decíamos nosotros, el piso marino se expande y los continentes se mueven. Y también dijimos, esta es una historia de los 4.700 millones de años de antigüedad que tiene nuestro planeta. Recuerden que lo primero que se formó en nuestro planeta fue una roca, ¿no es cierto? Una roca inerte, producto del Big Bang y todos los procesos astronómicos que siguieron después. Y con el tiempo esa roca se fue moldeando por los rayos cósmicos, por el choque con otros cuerpos que estaban flotando en el espacio, y finalmente tomó una órbita alrededor de un cuerpo estelar, que es la estrella, y comenzó a modelar finalmente la estructura que tenemos en la actualidad, y después recién vino la atmósfera, vino el agua, y finalmente los organismos. Y cuando hablamos de organismos, finalmente vino la especie humana. ¿Y cuánto tiempo tiene la especie humana? ¿Cuántos años tenemos nosotros como especie? ¿Alguien sabe? Ya sabemos que el planeta tiene 4.700 millones de años. ¿Cuántos años tiene nuestra especie? El ser humano. ¿Algún numerito por ahí? 1 millón de años. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Como 200.000 años por ahí. No se escuchó ese último. Son como 200.000 años. 200.000 años. Apenas escuché, pero te alcancé a captar. 200.000 años, exacto. Precisamente tenemos como especie 200.000 años. Antes de eso están todos nuestros antepasados, pero como especie tenemos 200.000 años. Es decir, no tenemos nada. Pues, frente a 4.700 millones de años, en realidad somos la nada misma. Somos de las especies más nuevas que hay sobre el planeta. Y desafortunadamente tenemos esta capacidad de transformarlo todo, de manera que obviamente si lo ponemos en escalas temporales, nosotros somos los últimos invitados a esta fiesta, ¿no? Y por lo tanto no podemos poner las reglas, ¿no es cierto? Porque no es justo para todos los demás. Entonces somos bastante soberbios como especie y nos olvidamos que la naturaleza tiene sus propias reglas y las especies estamos para seguir esas reglas y no para imponer las nuestras, porque si no, la naturaleza nos golpea de vuelta y nos golpea bastante duro como lo está haciendo en el presente con esto de los cambios climáticos, la escasez de recursos y todo ese tipo de cosas que si no son sino manifestaciones de la variabilidad del sistema natural, pero también de los mecanismos de ajuste que el planeta está teniendo que hacer producto de esta presión asociada a la actividad humana, ¿ok? Entonces somos bastante recientes, pero nuestro planeta es más antiguo. Y vamos a partir aquí, no hace mucho tiempo, 130 millones de años, con el supercontinente llamado Pangea, ¿ya? Pangea era el supercontinente que existía hace 130 millones de años, donde todo lo que conocemos en la actualidad como continentes, tierras emergidas por sobre la superficie del mar, estaban todos bastante juntos. Y aquí los tenemos en un esquema computacional que obviamente es una recreación de algo que no tenemos. No tenemos ninguna foto del espacio que pueda haber sido tomada hace 130 millones de años, por lo menos no por los seres humanos, ¿no es cierto? No tenemos ninguna cartografía que nos permita decir esto, pero sí tenemos varias evidencias geológicas e incluso biológicas que nos permiten inferir que antiguamente los continentes estaban unidos. Y para poner solamente en el contexto de lo que es más cercano a ustedes, a sus disciplinas, desde el punto de vista biológico, la principal evidencia que hay es que hay muchas especies que son comunes a nuestro planeta y que se encuentran en distintos lugares, que no hay cómo explicar que se encuentran en lugares tan distantes, separados por océanos gigantes, ¿no es cierto?, por extensiones de tierra gigantescas.
y por lo tanto son especies terrestres que las encontramos en distintos lugares que no tienen la posibilidad ni de nadar ni de volar, y por lo tanto, ¿qué es lo que explicaría que una especie, supongamos, que es propia de Argentina, la encontremos en Australia? Bueno, puede ser el hombre que la llevó para allá, pero saquemos al hombre. No hay ninguna otra posibilidad que haya habido alguna conexión entre estos dos territorios para que esa especie se haya desplazado de un punto a otro. Esa es una de las evidencias biológicas que se utiliza para poder explicar esta configuración de Pangea hace 130 millones de años atrás. Entonces, este supercontinente es el que se recrea desde el punto de vista de la poca evidencia que hay y se dice todas las tierras, todos los continentes estuvieron juntos y ahora están separados, lo que significa que en 130 millones de años llegaron a la condición actual. Tenemos Norteamérica, por aquí estamos nosotros bastante deforme con la clásica unión con África, ¿no es cierto? Tenemos la Antártida un poquito más al norte de donde se encuentra ahora, Australia mucho más al sur, Europa aquí pegado todavía a Asia, pero totalmente separado. Aquí no tenemos todavía formado, por ejemplo, el mar Mediterráneo, sino que tenemos una conexión directa con el océano abierto y qué sé yo, América del Norte más bien pegado a Asia y a Europa más que a Sudamérica, por lo tanto tenemos una configuración que sabemos que con el tiempo ha ido cambiando. Eso hace 130 millones de años. Y aquí lo tenemos más bien en términos continuos. 130 millones de años, aquí lo ponen como 225 millones de años, una estimación un poco distinta, pero para efecto de la escala de la escala temporal que estamos utilizando no hace gran diferencia. Tenemos un supercontinente llamado Pangea, ¿cierto? Que a medida que pasa el tiempo va moviéndose. A este movimiento de estos sistemas o de estas estructuras terrestres le llamamos deriva continental. Es decir, los continentes se mueven. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de lo que es la expansión del piso marino, ya la tenemos bien entendida, con este concepto de aquí, sale manto, se enfría y expande el piso en dos sentidos, y ahora le sumamos la deriva continental, que obviamente está estrechamente vinculada a la expansión del piso marino, todo se mueve en conjunto. Entonces tenemos esto, 225 millones de años, Pangea, hace 200 millones de años tenemos Gondwana, la Eurasia, hace 135 millones de años tenemos algo que se parece mucho más a nosotros, 65 millones de años, época presente. Todo estructurado, ¿verdad? Entonces, en 225 millones de años hemos cambiado dramáticamente la estructura geológica, hemos cambiado dramáticamente la distribución de tierra y océanos en la superficie del planeta, y eso, por lo tanto, ha cambiado dramáticamente la distribución de especies, porque hace 225 millones de años ya existía la vida. La vida tiene 3.700 millones de años más o menos, por lo tanto, aquí existían muchas especies, tremenda cantidad de especies, y aquí todavía tenemos muchas especies, pero distribuidas de una manera distinta. Entonces ahí hacemos el vínculo entre geología y su impacto sobre la vida, sobre la biología en el fondo. Y si uno tiene esta visión de cómo nuestro planeta ha cambiado producto de estas fuerzas endogénicas, ¿no es cierto?, del interior del planeta, básicamente por lo que llamamos expansión del piso marino y deriva continental, uno también puede hacer una proyección. Es decir, bueno, si en el pasado esta cosa cambió en este sentido, ¿cómo será el futuro? No quiere decir que aquí se detuvo todo, en la época presente no es que aquí ya llegamos a un punto cúlmine y la cosa cambió. ¿Podemos hacer alguna proyección de cómo será el futuro geológico de nuestro planeta? ¿Cómo se distribuirán los continentes? ¿Qué puede pasar con ellos en el futuro? ¿A alguien se le ocurre? Puede que se separen más. Ya se van a seguir separando, ya. ¿Qué más? ¿Y qué puede resultar de eso finalmente? Una colisión entre un futuro muy lejano entre los continentes. Perfecto, porque nosotros tenemos que imaginar, ¿no es cierto?, que nuestro planeta es una esfera. Y por lo tanto, en una esfera, lo que tú expandes en un punto tiende a juntarse en otro punto, ¿cierto? Entonces, el futuro, obviamente, cuando hablamos de futuro en una esfera, va a empezar a pasar lo mismo. Es decir, primero decimos, el futuro de nuestro planeta va a seguir siendo dominado por las mismas fuerzas geológicas que han dominado en el pasado. Por lo tanto, la deriva continental va a seguir funcionando
la expansión del piso marino va a seguir funcionando y los continentes se van a tener que ir adecuando a esta realidad. Y vamos a llegar a un punto, como lo vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, en donde esto se va a seguir deformando. En 50 millones de años, fíjense aquí cómo las cosas cambian, desaparece el mar Mediterráneo entre África y Europa, los continentes se mueven. Fíjense que nosotros vamos a quedar en el Ecuador, según esto, ¿cierto? Aquí tenemos la línea de Ecuador y aquí está Antofagasta. Nosotros vamos a quedar en el Ecuador, vamos a tener un clima fantástico. Palmeras y aguas tropicales, qué sé yo, increíble, ¿cierto? Y si seguimos en 250 millones de años, vamos a llegar a una condición, como decía su compañero, de colisión, que es muy similar a la que teníamos al principio. Vamos a tener un Pangea 2, todos los continentes pegaditos nuevamente. Entonces, geológicamente, esto hace que nuestro planeta sea muy dinámico y que lo que vive en el planeta también tenga que ser dinámico, porque según la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, las especies tienen que adaptarse a la realidad en donde se encuentran, a las condiciones en donde se encuentran. Y aquí tenemos cambios dramáticos, no solamente desde el punto de vista geológico, no es solo el hecho de que geológicamente los continentes se van a distribuir de otra manera, sino que también tiene influencias notorias desde el punto de vista climático, lo que hablábamos recién. Nosotros prácticamente vamos a estar en el Ecuador, por lo tanto lo que conocemos como desiertos, que son más bien de los trópicos, ¿no es cierto?, de los 23 grados, nosotros tenemos aquí el trópico aquí al ladito, ¿no es cierto?, los desiertos se distribuyen en esa franja de los 23 grados norte y sur. Ahora ya probablemente en 50 millones de años no vamos a tener desierto en esta zona, sino que vamos a tener un trópico, como lo conocemos en la actualidad. Y eso hace que el clima cambie y que por supuesto las especies cambien. Ahora, ¿qué es lo que no sabemos? En 50 años nosotros todavía vamos a estar aquí, capaz que no, ¿cierto? Porque son muchos años y nosotros estamos al límite de la capacidad de carga. Al límite de la capacidad de carga. A propósito de eso, aquí un paréntesis. ¿Cuál es la disciplina científica que más ha evolucionado en el último tiempo? ¿Cuál es la disciplina científica que más recursos acumula para su desarrollo en el último tiempo? ¿Alguien sabe? A nivel mundial. La medicina del cáncer. Es una, pero no es la más. Hay otra más. ¿A alguien se le La ocurre? del cambio climático. Otra más arriba que esa todavía. Más importante que esa. Salgamos del planeta. ¿Cuál es la disciplina científica que estudia lo que está fuera de nuestro planeta? La La astronomía. astronomía. Correcto. La astronomía es la disciplina científica en donde más recursos se ponen en la actualidad, y nosotros somos el mejor ejemplo. Si ustedes ven el desarrollo astronómico en el norte de Chile, aquí tenemos los principales centros de observación del planeta. Tenemos ALMA, tenemos Paranal, tenemos infinidad de recursos astronómicos que son extraordinariamente caros para explorar el espacio. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Es porque somos románticos, queremos saber lo que hay allá afuera, queremos ver la estrella, por eso? ¿Cuál será el motivo que hay que trasciende? ¿Por qué se pone tanto recurso, tanto dinero en algo que pareciera ser que no es muy práctico en lo inmediato, que no va a resolver el problema del cáncer, no va a resolver el problema del cambio climático, que son las grandes preocupaciones de los seres humanos pegados a la Tierra? ¿Pero por qué ponemos tanto dinero en la investigación del espacio? Para poder, así como ver qué pasaría en un futuro con un planeta parecido al nuestro y qué podría pasar si se muere, o si explota, o si hay vida. ¿Ya? ¿Y para qué queremos saber si hay, por ejemplo, vida en otros planetas o si hay planetas que tienen características que permiten la vida tal como la conocemos en nuestro planeta? ¿Para qué querríamos saber eso? Para arrancar cuando este ya no tenga vida. Exactamente, en palabras muy simples para eso. Recuerden ustedes que son biólogos, que hacen las especies cuando acaban los recursos del lugar. Se desplazan, ¿no es cierto? Se van porque ya no les sirve ese lugar. Entonces, efectivamente, y eso que parece ciencia ficción, en realidad es lo que sucede. La astronomía tiene la principal misión de descubrir dónde realmente podemos irnos después cuando esto se acabe, porque obviamente nuestro planeta tiene fecha de vencimiento, obviamente en escalas geológicas, de miles de millones de años, pero sí o sí tiene fecha de vencimiento. Y por lo tanto, nosotros tenemos actualmente dos grandes problemas. Estamos al borde de la capacidad de carga del planeta,
La capacidad significa cuántos recursos de este planeta podemos utilizar. Estamos también al borde de la capacidad de poblamiento de este planeta, es decir, somos muchos seres humanos para un planeta que tiene una capacidad de carga limitada. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde nos vamos? ¿Qué es lo que colonizamos? ¿Qué es lo que pasó con Colón, hablando de colonización, ¿no es cierto? En esa época, Europa estaba tan masificado, ya estaba tan dominado en términos del uso de los recursos, que dijeron, bueno, aquí tenemos que ir a hacer negocio de otro lado. Tenemos que abrir nuevas fronteras. Y así descubrieron los continentes que habitamos actualmente. Lo mismo estamos haciendo nosotros en la actualidad, solo que no dentro de nuestro planeta, sino que estamos mirando hacia afuera. Y por eso hay tanta investigación astronómica. Queremos ver dónde nos podemos ir, dónde nos podemos arrancar. Es muy interesante. Ya, como para ir terminando el tema de la geología de una manera muy básica, muy simple, como les decía al principio, pero me interesa que entiendan las fuerzas que dominan aquí. Aquí ya tenemos todo el mapa, ¿no es cierto? Hablamos de las placas tectónicas, hablamos de la expansión del piso marino, hablamos de la deriva continental, hablamos de las fuerzas endógenas y exógenas, y todo lo que hace que nuestro planeta, desde el punto de vista geológico, sea muy dinámico, pero en escalas de tiempo mucho mayores a las que normalmente el ser humano es capaz de capturar. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces las principales placas tectónicas que dan cuenta a nivel global de cómo está fracturada la corteza terrestre. Esto es la corteza terrestre, ¿no? El manto es otra cosa, porque el manto, recuerden, que es viscoso y por lo tanto no tiene límites muy definidos de un sector a otro, sino que todo se mueve porque es muy dinámico. Aquí sí, la corteza terrestre está muy bien delimitada y esto sí se sabe muy bien dónde están los límites. Y nosotros entonces, si nos ponemos aquí, ¿cierto? Nuestro país, Chile, aquí estamos afectos a tres fuerzas principales, o a tres placas principales, que son la placa de Nazca, acá en el norte, la placa antártica, acá en el sur, y la placa sudamericana, que es toda esta. Fíjense que la placa sudamericana contiene a todo el continente sudamericano, a toda Sudamérica, y a parte importante del océano Atlántico. ¿Ok? Y aquí tenemos una pequeña placa, que es la placa de Escocia, que es muy chiquitita. Entonces, eso hace dos cosas importantes para ver cómo se manifiestan o cómo se expresan estas fuerzas geológicas en función de esa estructura. Nosotros ya dijimos que en esta línea de acá, que separa la placa pacífica de la placa de Nazca y la placa antártica, corre la dorsal mesoceánica. De aquí para acá se expande el piso marino en los dos sentidos. Segundo, dijimos que el piso marino no puede expandirse eternamente, sino que tiene que haber un punto en donde ese piso marino desaparezca de la superficie terrestre, sino el planeta crece sin límite. Y ese límite, ese lugar en donde el piso marino desaparece, está justo aquí, en el choque de la placa de Nazca y la placa antártica con el choque de la placa sudamericana. Entonces tenemos dos fuerzas que chocan, y ahí hay dos posibilidades cuando chocan, o que ambas suban, ¿no es cierto?, o que una se meta debajo de la otra. Entonces aquí, en este punto, lo que sucede es una zona de convergencia en donde hay lo que se llama subducción, es decir, una placa se mete por debajo de la otra. Y aquí lo que sucede es que tanto la placa de Nazca como la placa antártica se meten debajo de la placa sudamericana. Y eso hace que ese piso marino que llega a ese límite se meta en el manto nuevamente y comience luego el ciclo, disolviendo sus componentes en el manto y haciendo parte de todo este ciclo geológico que opera en nuestro continente. Pero eso se hace dinámico y por lo tanto eso explica entonces que toda esta línea, el límite de la placa sudamericana que está en contacto con la placa antártica y con la placa de Nazca, sea muy dinámico desde el punto de vista físico. Y la principal expresión de ese dinamismo en esta zona, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros desde el punto de vista de la dinámica geológica? ¿Cómo se expresa la dinámica geológica en esta zona? Las fuerzas geológicas. ¿Por la cordillera? ¿El ¿Ya? anillo de fuego? El anillo de fuego, la cordillera. Tenemos una explicación, la cordillera es la explicación geomorfológica, ¿no es cierto? Eso hace que tengamos una cordillera, porque aquí lo que hace es se eleva la placa sudamericana en este punto. Y lo otro que tiene que ver con los anillos de fuego tiene que ver con el volcanismo, ¿no es cierto? Por eso tenemos tantos sismos y tenemos tanto volcanismo, porque tenemos aquí un choque de placas. Imagínense dos masas de kilómetros y kilómetros de espesor chocando unas con otras con una fuerza pero increíble,
¿cierto? Muy lenta, ¿cierto? Sí, muy lento, pero con una fuerza impresionante, de manera tal de que cada cierto tiempo esa energía acumulada tiene que ser liberada. Y esa energía que se acumula en este choque de placas se libera cuando tenemos los terremotos, los sismos y todas esas manifestaciones de esas fuerzas geológicas que se manifiestan en este choque de placas. ¿Ok? Entonces, eso hace diferencias importantes. Y lo segundo, desde el punto de vista geomorfológico, pero ya que su compañero lo manifestó, tenemos también este crecimiento de cordillera. Y por eso tenemos la cordillera de los Andes recorriendo justo frente al choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Y acá abajo también un poquito la placa antártica con la placa sudamericana, pero por acá abajo ya la cordillera tiende a desaparecer, a profundizarse. ¿Ya? Entonces tenemos esa fuerza. Y por otro lado, hace que tengamos, desde el punto de vista geomorfológico, tengamos una plataforma muy estrecha. Por eso tenemos tan poquita plataforma y por eso toda la parte este, ¿no es cierto?, el límite este de América del Sur, tiene una plataforma tan extensa, porque aquí no hay ningún choque de placas y por eso no hay prácticamente temblores ni terremotos en toda esta zona de América del Sur. Argentina no sufre temblores a menos que sientan el nuestro, pero normalmente no tienen temblores ellos, Brasil tampoco, porque están tan alejados del límite de la dorsal atlántica que aquí no tenemos choque de placa alguna, solamente acá abajo, pero también alejado de la costa. Entonces todo eso hace que tengamos una estructura bastante dinámica y con esta característica que lo estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, que hace que se modele la superficie del planeta. Tenemos aquí resumido lo que conversábamos recién, la dorsal mesoceánica, donde se forma piso y se distribuye en este sentido, corteza terrestre que se mueve hacia la izquierda y corteza, perdón, oceánica en este caso, que se mueve hacia la derecha. Llega y choca con el continente, supongamos que esto es Chile, ¿no es cierto?, cualquier parte de Chile, choca con el continente y hace que se desarrolle volcanismo, hace que se desarrolle una cordillera, porque repliega la cordillera, la placa de Nazca en este caso, hace que la cordillera, la placa sudamericana se repliegue y genere estas elevaciones, a lo que le llamamos cordillera, y hace también que se genere un fenómeno de subducción que explica tanto el volcanismo como la alta sismicidad que encontramos en esta zona. Entonces tenemos volcanes, tenemos cordillera y tenemos terremotos o sismos producto de este choque de placas, que son las fuerzas geológicas submarinas que actúan frente a nuestras costas. ¿Ok? Aquí un detalle nomás para que vean los distintos tipos de encuentros de placas, que son tres en el fondo. Placas de transición que se llaman, que se mueven a lo largo una de otra, que en realidad no generan mucho problema. Placa de divergencia, que es la que se encuentra aquí en la dorsal mesoceánica, es decir, aquí se forma piso marino y se mueven en sentidos contrarios, se van en sentidos contrarios moviendo, y aquí el choque de placas, placas de convergencia, ¿no es cierto?, en donde las placas chocan y tienen dos posibilidades, o ambas se elevan o una se mete debajo de la otra, y nosotros vivimos en un lugar en donde la placa oceánica o la corteza oceánica se mete debajo de la corteza continental. ¿Ok? Y por eso, alguien habló por ahí de los cinturones de fuego, los puntos de fuego. Por eso nosotros tenemos el llamado cinturón de fuego del Pacífico, que es lo que se denomina todos los puntos en donde la geología hace que tengamos una alta incidencia de encuentro de placas, de choque de placas, convergencia de placas, y que tengamos, por lo tanto, una acumulación altísima de energía física que en algún momento está siendo liberada cuando las placas se vuelvan a acomodar, porque en la medida que las placas chocan y una se mete con otra, van acumulando fuerza y en algún momento se acomodan de nuevo, y ese momento de acomodo que ejecutan es lo que produce los sismos o los terremotos. Entonces, por eso nosotros vivimos en un cinturón de fuego del Pacífico. ¿Ok? Ya. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Yo creo que se entendió. Para hacer un resumen muy rápido, solamente para que veamos lo que me interesa que quede claro con esta con este primer resumen de lo que es la geología oceanográfica o geología submarina. Entender que la estructura de la Tierra es cambiante, que tenemos tres grandes estructuras o paquetes estructurales que son la corteza, el manto y el núcleo, primero que todo, que son distintos física y químicamente, y que la corteza terrestre
es la misma debajo del océano que en el continente, pero solamente que en la parte continental es mucho más gruesa porque sostiene el continente y por lo tanto llega hasta la superficie terrestre, y en el océano es más delgadita porque tiene que absorber todo el peso del agua que está sobre ella. Ya dijimos, ¿no es cierto?, las diferencias químicas y de temperatura, sobre todo, que hay en estos tres paquetes estructurales: corteza, manto y núcleo. Y también dijimos que el manto es bastante dinámico, muy dinámico, y que no es otra cosa que roca fundida, es un material viscoso que es el mismo que sale por los volcanes. Y por otro lado, que la corteza en algunos puntos está fracturada, que no es continua. Y por lo tanto, eso hace que tengamos un sistema bastante dinámico, que este señor, el doctor Wegener, lo estudió y propuso entonces la teoría de la tectónica de placas. Dijo, el planeta en realidad está constituido por una corteza que está fracturada en un montón de piezas que dan origen a las placas tectónicas, y que se explican esa fractura por la expansión del piso marino y la deriva continental. La definición de placa: una lámina regular de roca sólida de distintos tamaños, y estos son los procesos que actúan para explicar esta dinámica geológica, los procesos que son propios del interior de la Tierra y que están asociados a la expansión del piso marino y la deriva continental, principalmente, y los procesos exogénicos que están asociados a la energía proveniente del Sol y que lo que hacen es modelar la superficie del planeta, que es lo que vamos a ver en la próxima clase cuando veamos geomorfología. ¿Ok? Tenemos entonces la expansión del piso marino, diciendo que hay algunas fracturas en donde el manto logra salir, se encuentra con el océano, con el agua del océano que está a baja temperatura, se tiende a enfriar, pero a la vez, como soporta el peso del agua, al mismo tiempo que se enfría, es siendo empujado hacia los lados y va formando nueva corteza, y por lo tanto eso llamamos expansión del piso marino. Eso sucede en las dorsales mesoceánicas, la dorsal del Pacífico, la dorsal del Atlántico, y por lo tanto tenemos corteza de distintas edades, cortezas más antiguas mientras más lejos estén de los puntos en donde se forman, lógicamente, y corteza más nueva en las dorsales mesoceánicas, que es donde se forma esa corteza. Y por lo tanto, el sistema es tan dinámico que en el pasado fue muy distinto a lo que vemos en la actualidad, y aquí tenemos una recreación de cómo fue en un principio y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a la condición actual, y por lo tanto podemos suponer que si fue dinámico en el pasado, va a ser dinámico en el futuro, y por lo tanto los modelos matemáticos como estos que están aquí nos indican que en el futuro, dado que estamos en una esfera, vamos a llegar a un Pangea 2 con una distribución de estas características, y esta evolución, como decíamos, tiene fuertes incidencias en las comunidades biológicas que habitan nuestro planeta, incluido el ser humano. No es lo mismo vivir en un planeta de estas características a que habitemos en un planeta en el futuro, si es que es posible, de estas características, donde probablemente la distribución poblacional va a ser muy distinta. ¿Ok? Y el esquema global que finalmente planteaba Alfred Wegener de la teoría de la tectónica de placas es este. Las grandes placas no quiere decir que sean las únicas, porque si nosotros hacemos un zoom, vamos a ver que si hacemos un zoom sobre la placa sudamericana, vamos a ver también un montón de placas más chiquititas que fracturan la placa principal. Entonces esta cosa son miles, cientos de fracturas que hace que la corteza de nuestro planeta sea muy irregular en todo orden de cosas. Y aquí tenemos las principales placas que están asociadas a nuestro país, ¿no es cierto? La placa de Nazca, la placa antártica y la placa sudamericana. Y un punto de triple unión, aquí alrededor de los 43-47 grados, en donde se juntan las tres placas, que es un punto de bastante energía, bastante energético, porque tenemos tres placas chocando al unísono en este lugar. Los tipos de encuentro de placas: de transformación, de divergencia, cuando se mueven en sentidos contrarios, y de convergencia, cuando chocan unas con otras, y ahí no tienen otra forma si no se elevan o una se mete debajo de la otra. Lo segundo es lo que nos pasa a nosotros, a nuestro país, ¿no es cierto? Lo que implica que tengamos primero cordillera, tengamos volcanes y tengamos una alta actividad sísmica. Y por lo tanto, eso da cuenta de que somos parte nosotros del cinturón de fuego del Pacífico, que es bastante famoso y que se mantiene en alerta producto de la alta sismicidad. Y esa alta sismicidad es la expresión más manifiesta de las fuerzas geológicas que actúan en el modelado de la estructura de nuestro planeta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes de lo que hemos conversado? Asumo que ninguna. Entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar la clase acá
Espero que hayan asignado los conceptos. De todas maneras, cualquier duda que tengan me la pueden hacer por correo, ustedes tienen mi correo, o la podemos conversar la próxima semana, pueden llegar aquí con una pregunta, con alguna idea, lo podemos conversar. Ojalá que podamos interactuar de manera de resolver sus dudas y no solamente decir lo que yo pienso, sino que también poder resolver lo que ustedes piensan. Y la próxima semana vamos a hablar ya de lo segundo, que es cómo estas fuerzas geológicas, que son endogénicas principalmente, se mezclan o se juntan o interactúan con las fuerzas exogénicas o exógenas, que toda esta energía que viene del Sol, ahora ya para modelar la superficie de nuestro planeta y particularmente la zona costera. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana, ¿ok? Ya, profe, chao. Ya, profe, gracias. Profe. Chao. Bien, cuídense mucho. Chao. Profe, el video de la Igual. clase, ¿dónde lo va a subir? Chao, profe. Chao, chao. Profe, ¿Sí? el video de la clase, ¿dónde lo va a subir? No sé si se lo voy a mandar a Pedro porque él tiene acceso a la plataforma Moodle, ¿ya? Ah, ya, profe. Gracias, nos vemos. Ya que estén bien.